la UMPA, así como en toda la sociedad, existen roles que estereotipan a las personas. Son roles de género que provienen de lo que es una ideología de género. Es decir, una ideología que, de acuerdo a lo que ya mencionaba el filósofo francés Michel Foucault, se estructura bajo micro o macropoderes. Es decir, esos micros o macropoderes de la sociedad hacen que en la sociedad sea bastante fácil adaptarse a ciertas normas. Entonces, hay ciertas normas que pueden establecerse como dimensiones normalizadoras y por lo tanto definen lo que es valioso para una sociedad y, por ejemplo, ser que en el rol en la cuestión de la universidad podría ser que determinadas carreras solo la pueden estudiar las mujeres porque tienen ciertas características sociales que hacen que se asemejen más a la función que tienen que desarrollar como profesionales, o ciertas otras carreras sean más buscadas por los varones, dado las características sociales que se les atribuyen a esos roles. Podríamos nombrar ejemplos. Las carreras de ciencias sociales en general tienen una matrícula mucho mayor de mujeres y las carreras de ciencias exactas o las carreras de ingeniería están siempre con una matrícula superior a las mujeres. Es decir, hay más varones, porcentualmente más varones que mujeres en esas carreras. Esos roles que estereotipan como la sociedad dice que tiene que comportarse el ser humano en un marco que normalizador, es decir, en un marco que se pueda de cierta manera dominar, hacen que nuestras perspectivas siempre estén limitadas a determinados estereotipos. Y eso responde fuertemente a un concepto de ideología, en este caso puntual, que estamos hablando de ideología de género. Las mujeres están destinadas para una cuestión y los hombres están destinados para otros. Bueno, hoy en la actualidad hay una enorme confusión entre lo que algunos sectores denominan ideología de género y lo que es la identidad de género. En general se utiliza el concepto de ideología de género para expresar algunas imposiciones que algún macropoder instala en la sociedad para llevar adelante X relación de interés. Entonces puede ser que uno suponga que la ideología de género la están llevando adelante sectores sociales que pretenden, por ejemplo, no ampliar derechos, sino limitar derechos de los demás. Vemos, por ejemplo, casos en donde se menciona estamos rompiendo con la cultura heterosexual porque estamos abriendo el mundo a otras sexualidades, a la inclusión de otras perspectivas de género y demás. En general son sectores conservadores que lo que pretenden es seguir sosteniendo determinadas estaciones o determinadas dimensiones del poder que le son afines a su característica normalizadora de lo que tiene que ser la sociedad. Pero la identidad de género es una cosa muy diferente a la ideología. En principio la ideología o se puede instalar, se puede generar e incluso se puede elegir. Cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de lo que constituye esencialmente a un individuo, es decir, aquellas normas, aquel sentir, aquella emoción que coincide con lo que se autopercibe en relación al género. Por lo tanto, no es una situación que se elija, es una situación, la identidad es una situación que se construye. Y no se construye individualmente, sino que se construye en el marco de un grupo. Y un grupo hacia atrás y hacia adelante. Por eso la identidad que tenemos cada uno de nosotros, o la identidad de género autopercibida, es decir, esa identidad que no coincide con la identidad que nos dieron biológicamente al momento de nacer, tiene que ver con un proceso de construcción transgeneracional e intersubjetiva. ¿Qué significa que la identidad de género sea transgeneracional e intersubjetiva? Cuando nosotros estamos participando de cualquier plano social, desde que nacemos hasta que vamos avanzando en nuestra vida, vamos sosteniendo determinadas estructuras normativas internas que nos permiten
construir con otros la vida social que elegimos, que llevamos adelante y quiénes somos. Esas construcciones conforman en el ser humano las características de investiduras, es decir, investiduras que tienen que ver con cómo miramos el mundo, cómo nos miran, qué es lo que esperamos que sea aquello que esperamos ser, qué nos cabe esperar, qué nos cabe pensar, es decir, cómo nos relacionamos con ese mundo. Cuando esas apoyaturas, que en general vienen de la mano de las instituciones, no de las organizaciones, sino de las instituciones, es decir, de todas aquellas dimensiones que le dan significantes, sentidos a nuestras vidas, cuando esas apoyaturas no funcionan, es decir, cuando esas instituciones que nos conforman, la familia, la escuela, la justicia, la educación, cuando esas investiduras no están, los apoyos no existen, por lo tanto nuestras identidades no pueden ser desarrolladas como tal. Y acá es donde se empieza a cruzar lo que hablábamos antes, la diferenciación entre lo que es una ideología de género y una identidad de género. La identidad de género muchas veces no se puede desarrollar o cuesta más llevarla adelante porque las ideologías normativas, en general con relaciones de poder para la normalización, no permiten que el ser humano construya apoyaturas que le permitan investiduras fuertes para poder relacionarse con el otro desde su propia identidad.